Cuba Información. El caso de Guillermo Fariñas, al cual los medios le han hecho una espectacular cobertura a su arresto. Y bueno, yo quería decir, enlazando con el tema anterior, que estaba escuchando en la televisión hoy que decían que bueno que esto que está ocurriendo en el Medio Oriente tiene atónitos a todos los medios de comunicación, a todos los especialistas, que nadie sabía nada, que o sea que todo el mundo que tenía que prever, a los Sintán, a todos los sabios del mundo, de pronto esto le ha cogido sorprendido. Y dice, bueno, ¿dónde están los medios? ¿Dónde están los sabios? Bueno, parece que están en Cuba, siguiendo a Guillermo Fariñas. A Guillermo Fariñas. Por eso no saben nada ni de Egipto, ni de Túnez, ni de absolutamente ningún nada, sitio ¿no? del mundo. Pues nada, contar que Guillermo Fariñas ha sido protagonista del último show mediático hace unos días. Fue arrestado en varias ocasiones y los medios de comunicación nos han contado que Guillermo Fariñas, recordemos, el famoso, entre comillas, disidente cubano, último premio Sájarov entregado por el Parlamento Europeo, con $50.000 de premio, más todo el dinero que recibe por otras vías, de Miami, de Estados Unidos, etcétera. Nos dicen los medios que fue detenido el día 28 de enero, en su primera detención, por participar en una protesta vecinal en contra del desalojo de una familia. Yo viendo un poco las televisiones, sobre todo las de Miami, pero también la televisión española, varias televisiones privadas latinoamericanas, venezolanas, etcétera, remarcaban mucho esto de que era una familia, una pobre familia que había ocupado un local, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que no dicen? Además, una familia en la cual la mujer era una mujer que estaba embarazada, que tenía problemas de vivienda. Entonces, que Guillermo Fariñas había intentado participar en una protesta por el derecho de estas personas a su vivienda, etcétera. ¿Qué es lo que no nos dicen los medios de comunicación? ¿Qué es lo que no han querido decirnos porque saben perfectamente lo que pasa en todo este asunto? Que esta familia o estas personas lo que ocuparon fue un local de salud, un centro comunitario de salud del barrio, el barrio El Condado en Santa Clara, es decir, un sitio donde se ofrecen servicios gratuitos a la población de todo un barrio, y resulta que estas personas lo habían ocupado como casa particular. Hay una conversación entre una doctora del lugar y estas personas que habían ocupado el sitio, que habían ocupado ellas junto con Guillermo Fariñas y algunas otras personas, y nuestra compañera Norelis Morales, una bloguera cubana y periodista, en su blog hace una entrevista a una de las doctoras que tratan de interceder, que tratan de dialogar con estas personas, tratándoles de explicar que no pueden ocupar un lugar que es un centro médico, ¿no? O sea, que eso en cualquier lugar del mundo sería un disparate, sería algo absurdo, además de algo insolidario, absolutamente irracional. Entonces, cuando va a hablar con estas personas, inmediatamente aparece un señor alto, porque ellas no conocían quién era el tal Fariñas, un señor alto que dice que él es el dueño de la situación, que esa señora no tiene por qué hablar nada, que él es el interlocutor y el portavoz de esa familia, que él es Guillermo Fariñas y que por lo tanto que no hay nada que hacer. Cuando se van la doctora y otras personas de la Dirección Municipal de Salud que habían ido al lugar para tratar de interceder, se tratan de subir en su coche y en ese momento es cuando Fariñas salta al capó. Bueno, primero se pone delante del coche y lo que dice en todo momento es que me lleven preso, que me lleven preso. Es decir, Guillermo Fariñas no estaba... Perdón, de hecho se subió al coche porque me parece es. que viste una imagen de Guillermo Fariñas subido encima del coche. Efectivamente. Él, luego sube la señora también y bueno, se monta un pequeño follón y en todo momento él dice, no, que me lleven preso, que me lleven preso. Realmente Guillermo Fariñas no estaba en un acto de protesta por nada, lo que estaba es en una provocación para que le detuvieran. O sea, él tenía pactado previamente con los medios internacionales su detención. Una detención o un arresto, porque finalmente al de unas horas sale de comisaría. Esta situación se habría dado en cualquier sitio del mundo, y más cuando una persona o un grupo de personas ocupan un local de salud, ¿no? Que ya digo que es algo absolutamente irracional. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan. Después,
Esta persona se pone delante del carro, dice que le lleven preso, los doctores le dicen que ellos no llevan preso a nadie, que son médicos, que no se confundan con ellos, que no son ni policías ni nada, y Guillermo Fariñas empieza a gritar en contra de Fidel, de la revolución, y entonces es cuando ya se monta el show, porque viene toda la comunidad, ¿no? Se juntan casi 200 personas, rodean al individuo, se monta un follón, interviene la policía se lo lleva y todo eso. Y eso es lo que no nos cuentan los medios de comunicación. Los medios de comunicación solo nos dicen que le han detenido y que prácticamente le han detenido por protestar, por hablar, por ejercer su derecho a la expresión, ¿no? Y todo lo demás todo lo demás se lo callan. Y para acabar y dar paso al resto de compañeros, recordar una frase célebre que yo creo que esto ya lo podemos poner en el rincón de las frases célebres de Guillermo Fariñas. Dice: al gobierno cubano, porque él dice que le han tratado bien la policía, ¿no? Que no le han pegado. Dice, y da una explicación de esto. Dice: al gobierno cubano y a la policía cubana no le conviene hacerme daño, porque están interesados en que yo no obtenga el Premio Nobel de la Paz. Bueno. Indudablemente que estamos ante un caso de enajenación, y primero de indecencia y después de enajenación, de un individuo que ha hecho de la contrarrevolución y de la actitud mercenaria y vil una forma de vida. Aquí hay que, incluso se puede investigar por qué los ingentes fondos que el imperialismo norteamericano está destinando a los grupúsculos de mercenarios, a sus asalariados en la isla, donde se incluye a este individuo, pues también hay fondos para la provocación. O sea, por cada show que monte, eso pasó con las damas de blanco también, las mal llamadas damas de blanco, pues hay unos dineros también para ese tipo de provocación. Es decir, que aquí estamos ante un personaje que se inventa la noticia precisamente para, de alguna forma, justificar los fondos que recibe y también el premio Sájarov que le han otorgado. Pero hay una cosa importante que yo quiero destacar. Mientras los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como El País, por ejemplo, que es el que más ha destacado este hecho, sin embargo, no aparece una sola línea, todavía no hemos visto, del juicio que se sigue en El Paso, Texas, al terrorista internacional, iba a decir Osama Bin Laden, pero es Luis Posada Carrillo. Es decir, el criminal, el terrorista más perverso y más sanguinario de América Latina. Todavía hoy los grandes medios no han dedicado una sola línea a este caso, como tampoco a los 5 cubanos que llevan penando injustas cárceles en el imperio norteamericano. Es decir, que ahí se ve cuál es el interés de estos oligopolios de la desinformación con el caso de Cuba. Y es por eso, como decía el compañero Tadeo, que ahora sorprende lo que está ocurriendo en el Oriente Medio con todas estas manifestaciones y revueltas populares pre-revolucionarias que está recorriendo toda la zona, y no sabe la prensa. Usted lee artículos sobre este caso y ve que están desorientados, no dan en el blanco realmente de lo que sucede ahí, pero sin embargo hay una atención máxima a lo que pueda hacer, lo que pueda decir o no este individuo como el tal Fariñas. Es decir, que mientras la atención se centra en una sola persona, un caso tan importante como es el juicio que se sigue, por cierto, por mentiroso, a un terrorista internacional responsable de innumerables crímenes, no solo en América Latina, sino incluso dentro de los propios Estados Unidos, pues no tiene ninguna cobertura mediática. Estamos ante un hecho realmente de indecencia periodística, para decirlo así suavemente, y no cabe duda que el imperialismo norteamericano trata por todos los medios a través de sus peones, de crear situaciones que tengan una repercusión con los altavoces que le da el control de los medios, los grandes medios
manipulación y desinformación que le permita justificar acciones contra Cuba. De eso se trata, crear internamente una situación aprovechando, creen que es el momento. Hay un proceso de cambios profundos dentro de la revolución cubana y en el país, y cree el imperialismo norteamericano, las fuerzas reaccionarias, que es el momento, y por eso tratan de incrementar la actividad subversiva a través de individuos como este Fariñas. A mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Cuando dice que lo detienen y la policía, cuando detiene a una persona, normalmente le quita todos los objetos personales. El móvil. Pero conserva un móvil y se puede comunicar con el periódico El País. Y luego, que no le hagan ninguna entrevista a los desalojados, pues nunca más se supo de ellos. Sí, porque a todos estos dice que estaba impartiendo un taller de periodismo. Pero vaya periodismo que da este individuo, que la noticia se centra en él y no hay una entrevista, no hay un documento gráfico de las personas que son objeto o sea, que producen la noticia, y tampoco la prensa dedica una atención a esas supuestas personas que estaban ocupando un local de salud de forma ilegal, y se centran en Fariñas. Y ahí aparece también, para tener su cuota de protagonismo, Joanny nada Sánchez. más y nada menos que Joanny Sánchez. Sí, que por cierto, en su blog y en un programa de televisión de Miami, comparaba la situación con la de Egipto. Increíble. Decía, vamos, que prácticamente en Cuba había una situación que había que aprovechar la coyuntura internacional para que el pueblo cubano se rebelara como en Egipto, ¿no? Al final, o sea, la realidad, o sea, se deforma hasta tal punto que es que te dan ganas de reír. O sea, esas conexiones, esos malabares de conectar una cosa con la otra, sacar de una protesta de la señora que estaba ocupando, que pues sería una protesta que tendría más o menos razón, lo que sea, en todo caso ese sería el foco de interés, se inventan la noticia del arresto, lo sacan en los medios occidentales, que mira si no hay noticias interesantes y cosas importantes que están pasando en el mundo, que sacar a este personaje que vamos, que además los intereses que representa este personaje, que es una fabricación. O sea, en Cuba no lo conoce nadie, lo decía en la propia sección de intereses norteamericanos en la embajada, en los cables de Wikileaks, lo vimos. No tienen ningún apoyo social. O sea, Fariñas y lo que representa Fariñas es importante únicamente para los medios occidentales, para rellenar su parrilla informativa y para dar noticias totalmente vacías, porque ni siquiera es interesante lo que dicen. Han arrestado a Fariñas y no te dicen ni el por qué estaba allí, qué hacía Fariñas allí, por qué estaba protestando, cuál era el conflicto, no explican nada. Simplemente que Fariñas estaba ahí, que lo tuvo la policía. Y se supone que lo detienen por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Ya eso es un a priori. Y yo decir una última cosa, y es también cómo utilizan los medios de comunicación el concepto de la represión, la actuación de la policía. Cuando tú ves las imágenes de la segunda vez que le llevan a Fariñas, que están sentados allí con una serie de personas en el suelo, la actuación de la policía es una actuación absolutamente limpia. O sea, se llevan a la persona con ningún tipo de violencia. Tú comparas esas imágenes con las de cualquier actuación de la policía en cualquier sitio del mundo. Esta semana pasada había unas imágenes de Honduras, otras de Venezuela, de una policía de un municipio de la derecha, Chacao, desalojando a la gente, las imágenes de los estudiantes en Puerto Rico. La brutalidad policial es universal. Muertos, heridos. ¿Cuándo se habla de muertos o de heridos del pueblo cubano herido por la policía, o que la policía cubana haya reprimido a esa oposición que hay en Cuba, que con tres... O sea, ¿cuándo ha salido una noticia de goma, un bote de humo? Sin embargo, la idea de la represión del régimen castrista, la represión, te lo repiten hasta cuando no. Por ejemplo, si lo miras mírate objetivo, es que es absurdo. Por cierto, permiso un momentico. Ahora me viene a la mente algo importante que considero importante destacar también. No aparece
en los grandes medios lo que está pasando con los estudiantes universitarios puertorriqueños. Claro, eso decía No yo. aparece. Y da la casualidad que Hillary Clinton habla al gobierno de Egipcio, al gobierno egipto, que se modere, o sea, que evitar la violencia, evitar la utilización de la fuerza contra los manifestantes, y sin embargo hemos visto la policía de puertorriqueña, que hay que decir, Puerto Rico es neocolonia de Estados Unidos, cómo se ha empleado con violencia contra los pacíficos manifestantes universitarios puertorriqueños. Sí, además es un tema que está muy oculto en todos los medios y llevan meses de lucha, que no es de ahora, que yo he leído crónicas de hace 2 o 3 meses que ya estaban peleones. Y hubo una estudiante que murió. Sí, sí. Pero no aparece, no está silenciado también.